Tengan todos muy buenos días. El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Propiedad intelectual al servicio de las pymes, su importancia para la comercialización, gestión de la innovación y creatividad empresarial. Este webinar se realiza con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante a través de temas de interés para las pymes. Comentarles que si tienen alguna pregunta acerca de los temas que se estarán abordando durante este webinar, ustedes tienen habilitada en su pantalla derecha ese espacio para poder colocar esa pregunta y nos pueden indicar con la letra P y el número 1, 2 o 3 para indicarnos al ponente al que le correspondería responder. De igual manera, en esta misma casilla estaríamos dejando un enlace para que nos colaboren llenando una encuesta sobre la realización de este webinar. A continuación, el licenciado Francisco Lima, consejero principal, Buró de América Latina y el Caribe de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, quien será el moderador de este webinar sobre propiedad intelectual. En estos momentos le estoy cediendo las palabras para que nos pueda acompañar. Muy buenos días a todos. Permítanme darles las bienvenidas a este webinar. Y es un gusto para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual participar en este importante evento. Va también nuestro agradecimiento a las autoridades salvadoreñas por habernos invitado en esta ocasión, por lo que ha significado la organización de este evento en medio de los enormes retos que enfrentamos todos y cada uno a raíz del COVID-19. Este día iniciamos un ciclo de 2 webinars enfocados a pymes. El tema de hoy está referido a la importancia de la propiedad intelectual para la comercialización y la gestión de la innovación y la creatividad empresarial. Se da en el mes de las pymes, como sabemos. No hay duda alguna de la vital importancia y el rol que las pymes tienen como motores de la economía. En América Latina representan más del 90% de las empresas. En Centroamérica, el 95% de ellas generan el 54% del empleo y el 34% de la producción regional. En El Salvador representa cerca del 99% del sector empresarial del país. Dicho ello y enfocándonos en el tema que hoy nos ocupa, es muy importante destacar el rol que la propiedad intelectual juega para ayudar a impulsar la actividad de las pymes. Como sabemos, la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. Se protege la propiedad intelectual, por ejemplo, mediante patentes, el derecho de autor y las marcas, que permiten obtener reconocimiento o ganancia por las invenciones o creaciones. Al equilibrar el interés de los innovadores y el interés público, el sistema de la propiedad intelectual procura fomentar un entorno propicio para que prospere la creatividad y la innovación que contribuye al posicionamiento y la competitividad de las empresas. La experiencia a lo largo de los años indica que por lo general las pymes y en especial las de las economías en desarrollo desconocen la propiedad intelectual y su función para mejorar la competitividad. También encuentran que el costo para obtener y mantener los derechos de propiedad intelectual son a veces desalentadores. Encuentran que el costo asociado con la defensa de sus derechos puede ir más allá de sus medios. Y encuentran también complejo el sistema de propiedad intelectual a raíz de la falta de ciertos mecanismos de ejecución. Es por ello que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, reconociendo la importancia que las pymes juegan en las economías de países en desarrollo, como la de El Salvador, fomenta este tipo de actividades a efecto de sensibilizar sobre las oportunidades estratégicas que ofrecen los derechos de propiedad intelectual en el marco de los compromisos internacionales y nacionales que El Salvador ha ido asumiendo. Asimismo, difunde el conocimiento sobre la variedad de los instrumentos de propiedad intelectual y los objetivos estratégicos para los que sirven. Asimismo, fomenta la educación y la formación en materia de propiedad intelectual, acercando los servicios y la experiencia a favor de las pymes.
Aborda también de alguna manera las restricciones financieras de la PYME en el acceso a los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, mejora la información, la coordinación y el cumplimiento transfronterizo de la propiedad intelectual para las pymes que operan a nivel internacional. Mejora las métricas para medir los actos intelectuales de las pymes. Por esta razón, consideramos que el evento, uno de 2 eventos, siendo este el primero que este día inauguramos, con la ponencia de Catalina Ateurta, constituye un esfuerzo importante por parte de las autoridades salvadoreñas y el gobierno de la República de El Salvador para efectos de sensibilización para las pymes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Lima. En estos momentos estoy cediendo las palabras de bienvenida al licenciado Diego José Goches Aragón, director ad honorem del Registro de Propiedad Intelectual. Buenos días, un gusto, licenciado Lima. Muchas gracias por sus palabras. Realmente interesantes los datos que nos ha brindado. Estimados amigos todos, para el Centro Nacional de Registros es un privilegio poder hacernos presentes en esta videoconferencia de la propiedad intelectual al servicio de las pymes. Creo que es un momento idóneo, un momento clave para que todas las pymes conozcan y puedan explotar al máximo esta herramienta que se pone a su disposición. El CNR, a través del Registro de la Propiedad Intelectual, está en la firme disposición de asesorar y acompañar cualquier consulta, cualquier necesidad que puedan tener nuestros amigos. Esta es una situación, una pandemia mundial que nos ha obligado a reinventarnos, que nos ha obligado a repriorizar nuestras necesidades, nuestros objetivos y hacia dónde nos vamos a dirigir. En el Registro de la Propiedad Intelectual de El Salvador tendrán a un amigo que les acompañará y les apoyará en todo lo que necesiten, en todo lo que podamos asesorarles. Tenemos un conjunto de expertos con amplia disposición y siempre lo he dicho, una de las virtudes más grandes que tienen los compañeros de trabajo es que están dispuestos a trasladar y acompañar con sus conocimientos especializados cualquier requerimiento que puedan tener cualquier usuario. Nosotros nos enfocamos a una ciudadanía amplia, a unos usuarios con gran conocimiento, pero también tenemos toda la vocación y toda la disposición de acompañar a cualquiera de los compañeros y amigos que nos busquen y que se acerquen y necesiten de nuestra asesoría. Estamos para servirles, estamos para acompañarles y sobre todo estamos para apoyar cualquier iniciativa que venga en pro, en servicio y en beneficio de nuestros usuarios. Así que muchísimas gracias y les deseo lo mejor. Dios los bendiga y cuidémonos mucho en esta situación realmente que agobia a todo el mundo. Un gran abrazo. Muchas gracias, licenciado Goches. A continuación, estará dando palabras de bienvenida la ingeniera Andrea Pérez de Novoa, directora de Innovación Productiva y Competitividad Empresarial del Ministerio de Economía. Muy buenos días, licenciado Francisco Lima, consejero principal del Buró de América Latina y el Caribe de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, licenciado Diego Goches, director ad honorem del Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros. También quisiera saludar a la embajadora Patricia Benedetti, representante permanente de la misión de El Salvador ante la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y por supuesto a nuestra consultora y expositora de este día, licenciada Catalina Ateurta, experta en propiedad intelectual. Muchísimas gracias a todos ustedes, participantes también en esta mañana. Gracias por su atención y su tiempo. Desde el Ministerio de Economía consideramos que la protección a la propiedad intelectual es un motor para la innovación y una herramienta para generar mayor valor agregado. Es una ventaja competitiva que se genera a partir de cuando uno o más elementos claves de diferenciación puede ser protegido o explotado al gestionar correctamente la propiedad intelectual en términos comerciales. Sin embargo,
tradicionalmente las pequeñas y medianas empresas tienden a utilizar más frecuentemente la protección informal. Acuden a acuerdos y cláusulas de confidencialidad o mantener secretos industriales que a optar por los derechos de propiedad intelectual. En este contexto, las ventajas potenciales de obtener este tipo de protección pasan desapercibidas y desaprovechadas. Este webinar pretende acercar el tema e introducir el tema a las empresas que han o están desarrollando diversos productos y servicios para hacerle frente a los retos de la nueva normalidad. Hemos visto que la pandemia, ha dado muchos retos en gestión de las empresas, los ha invitado o incentivado a proponer nuevas soluciones, a desarrollar nuevos productos, nuevas innovaciones dentro de sus modelos de negocio. Y la invitación esta mañana es para que consideren la utilización de la propiedad intelectual en estos nuevos desarrollos. Quisiera aprovechar para agradecer a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual por este acercamiento, por esta serie de 2 webinars que estamos seguros serán los primeros de muchos que podremos realizar para traer este conocimiento, estas herramientas tan importantes para nuestras empresas salvadoreñas. También quiero agradecer las gestiones y el apoyo de nuestra representación permanente ante la OMC y la OMPI, y por supuesto la buena disponibilidad y disposición del equipo del CNR para acompañar en esta misión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera Novoa, por sus palabras de bienvenida. A continuación, vamos a dar paso a este interesante webinar para propiedad intelectual al servicio de las pymes. Quien nos estará brindando esta ponencia es la máster en propiedad intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la señora Catalina Ortúa García, especialista en Derecho de Autor, Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías, con experiencia en gerencia, asesoría y consultoría en gestión de propiedad intelectual, de innovación y transferencia de tecnología. Cedo las palabras en este momento. Muy buenos días. Solo una prueba para que la asistencia técnica me diga que se escucha bien mi voz y que está en correcta forma la presentación. Se escucha correcto y se ve correcta su presentación. Buenos días. A través de esta pantalla que nos limita a podernos ver e interactuar de una manera más presencial, pero con el abrazo sentido desde Colombia, desde mi ciudad natal, Medellín. Un agradecimiento muy especial a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, al Ministerio de Economía del Gobierno de El Salvador, al Centro Nacional de Registro, a todos ustedes participantes, miembros de organizaciones de apoyo al emprendimiento, emprendedores, empresarios, personas que están interesadas en la gestión de la productividad y la competitividad en nuestros países de América Latina y el Caribe. Gracias a la OMPI por permitirnos desde la perspectiva de nuestra ciudad mostrar nuestras prácticas, nuestras lecciones aprendidas y también las que hemos tenido que desaprender, pensando en cómo podemos enfrentar ante situaciones como las que tenemos de crisis, pero no solamente esas, sino las de base y más coyunturales, que tenemos en nuestros contextos como países latinoamericanos, prácticas, cosas que nos han salido, nos han resultado bien, otras que no tanto, y que podamos sobre todo motivar e inspirar alrededor de cómo en tiempos en los que es necesario cuidarnos, pero también entonces poner el cuidado en el otro, y ese otro que más que en nuestros negocios, que más que aquello que a lo que le hemos invertido, nuestro tiempo, nuestra alma, nuestros sueños ideales, cómo cuidamos en estos momentos y cómo pensamos que saliendo de esta crisis podamos usar herramientas como la propiedad intelectual en contextos de innovación y diferenciación para potencializar esa creatividad de cara a tener
productos o servicios que se comercialicen con éxito tal cual como esperamos. Entonces, sientan mi abrazo fraterno a través de la pantalla que nos distancia, pero de las necesidades, de los problemas, de los retos y de los ideales que nos unen y que es lo que hacen que estemos aquí conectados unos con otros para hablar sobre estos temas de propiedad intelectual. La idea es arrancar con un pequeño contexto internacional. Francisco ya ha hablado un poco de las cifras, yo me detengo aquí solo un minutico para decirles que esto que ven aquí es un informe que presenta la Organización Mundial de Comercio. Estas cifras corresponden al informe del 2019, que se presentan en 2020. Al lado izquierdo ustedes están viendo cómo juega el mercado o el comercio de mercancías y al lado derecho el comercio de servicios. Lo que queremos mostrar aquí es que cada vez más, si ven, el mercado, el comercio de mercancías pareciera que va bajando la guardia y el comercio de servicios entonces va creciendo. Dice el informe que creció en un 8%, registrando muy fuerte crecimiento en su segundo año consecutivo, que es de 5.6 billones en el 2018. Ahí probablemente hay una alteración porque tuvimos en el 2018 la Copa Mundial FIFA en Rusia, entonces eso puede generar un desbalance en las cifras en el crecimiento en servicios, pero va creciendo a nivel mundial el mercado de servicios. Miren aquí los jugadores principales, Estados Unidos. Las disculpas del caso, no se está viendo en estos momentos la presentación que está pasando. Qué raro. Un segundo, por favor. Volvemos a... Porque si no, entonces puede pasarlo también el moderador desde allá para que sea más seguro. Verifiquemos si aquí... ¿Pueden verla? ¿Sí? ¿Pueden verla ahí? Por el momento no. Qué raro, entonces tal vez si Mauricio la proyecta desde allá puede ser más seguro. En estos momentos procederemos. Vale. Miremos, hice un nuevo intento, pero me dice que no se puede ver. Ahora sí, ya se ve. Sí. ¿Es porque la está presentando Mauricio o la sigo moviendo yo? ¿Se está moviendo? Sí, es su presentación, Catalina. Perfecto, muy bien, continúo. Entonces, les decía que el mercado, el comercio de servicios va aumentando, que tenemos los principales jugadores, ¿cierto? Pues nuestros amigos de arriba. Miren entonces la fuerza que coge Oriente. China es el principal exportador de servicios comerciales, con exportaciones en servicios que aumentaron un 17%, ¿sí? Y no obstante este crecimiento de quienes creemos que son más fuertes, vemos también una fuerte tendencia de mercados más cercanos al nuestro, como América Latina, lo estoy señalando aquí. Yo resalto pues mi país, por supuesto, que también va insertándose en las dinámicas de los servicios y que ha representado crecimientos de más o menos el 16 hasta el 17%, y los servicios informáticos en 2018 crecieron también en un 18%, y ni qué decir pues lo que va a pasar en materia de servicios informáticos con la crisis a través de la emergencia sanitaria que actualmente atravesamos. Esto para decirles cómo esos líderes mundiales, ¿cierto?, también se posicionan. Miren, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual saca un reporte y rankea cómo estamos los países en el mundo a nivel de innovación. El año pasado se hace un informe con énfasis en salud, pero no importa, es relevante. Simplemente miren arriba los 3 jugadores mundiales o líderes mundiales en innovación: Suiza, Suecia y Estados Unidos. Les pongo también para que veamos cómo van penetrando en el ranking los países asiáticos, Singapur, Corea y China, pero también veamos y pongámonos un poco en contexto para que miremos los retos y los desafíos que tenemos como América Latina y en concreto países como El Salvador en Centroamérica. Vemos ahí los primeros
5 latinoamericanos, un papel que está haciendo Costa Rica a nivel de Centroamérica, que es de resaltar, se logra poner en este ranking por encima de México. Uruguay, que también va subiendo, un poco vieron en la gráfica anterior como el Cono Sur está despegando también en materia de servicios. Mi país, que ahí va también tratando de meterse en los 5, y hacia abajo entonces en una lista de 129 países, Salvador está ocupando el 108 en los rankings de innovación, lo que nos hace suponer que cada vez más necesitamos de herramientas como la propiedad intelectual para promover el fomento de la diferenciación a través de innovación. Luego, si vemos la presencia importante en el mercado internacional, justo con cómo nos vamos rankeando a nivel de diferenciación, tiene una relación con cómo estamos usando la protección y la gestión del conocimiento a través de la propiedad intelectual. Y lo que vemos aquí es cómo esos países que se van posicionando en el mercado mundial también tienen una relación directa en la fuerza que ponen a la protección de su conocimiento a través del uso de los sistemas de patentes, de marcas, de diseños industriales, de protección a la propiedad intelectual, derecho de autor y demás. Aquí vemos entonces a China, Estados Unidos y los asiáticos igual, haciendo uso del sistema de propiedad intelectual. Esa relación nos está diciendo que probablemente es un factor que está estimulando que vayan rankeando a nivel de innovación global y en los mercados de comercio global. Y hacia abajo, los países de América Latina, vamos viendo también cómo van haciendo uso de la propiedad intelectual, y la invitación ahí es entonces a los países centroamericanos y en concreto a El Salvador a que también vaya mejorando estas cifras para irse incorporando a estas dinámicas de uso de los derechos de propiedad intelectual en el contexto. Pero entonces yo me preguntaba y hablaba con sus colegas esta mañana sobre cómo motivar una charla sobre propiedad intelectual en un contexto de pandemia, ¿cierto? Y sobre todo cómo decirle a los empresarios que es importante hablar de propiedad intelectual para como un ejercicio de inversión y no de costo, porque probablemente todos ustedes dirán, eso es costoso, eso implica recursos, eso implica dinero. Hoy nuestras necesidades están concentradas en los temas básicos de satisfacer flujos de caja, garantizar la operación, el empleo, todas las cosas que nos están apremiando. Por supuesto que sí. Sin embargo, esta migración necesaria a la que nos está obligando cada vez más pensar en los desafíos del sector TIC para sobrevivir a la emergencia sanitaria, pero no solo a eso, sino para enfrentar las imposiciones del mercado global de servicios, nos está también desafiando a que tengamos modelos comerciales más digitales, virtuales. Hoy todos estamos intentando ver cómo podemos ofertar nuestros productos a través de Internet, cómo todos estamos reinventándonos de manera que podamos salir a flote porque no tenemos la presencialidad para hacer nuestros showrooms, para mostrar, para hacer networking, y tenemos que ir al marketing digital. Todos ya estamos pensando en nuestra identidad, en nuestro sello digital, en cómo nos diferenciamos en la nube, y todo eso es una inversión que hacemos hoy porque estamos pensando no solamente en enfrentar la crisis, sino en que también este motor hacia la virtualidad va a seguir manteniéndose en el tiempo. Miren la tendencia, y buscamos estrategias creativas e innovadoras para podernos diferenciar y tener crecimiento en ese contexto en Internet. Y entonces, ¿qué va a pasar si no nos protegemos? ¿Qué va a pasar si no protegemos esa creatividad que imponemos o que ponemos cuando estamos diseñando nuestra identidad corporativa para identificarnos en Internet, o cuando estamos desarrollando muchas estrategias innovadoras organizacionalmente para poder mostrarnos diferente en un mercado tan atomizado de virtualidad, con productos competidores, sustitutos, con un acceso ilimitado que tienen todos los usuarios a través de la red global? Entonces, lo que vamos a hablar es hoy, bueno, cómo la propiedad intelectual puede ser una herramienta para protegernos, para proteger esas innovaciones, ese talento, esas ventajas competitivas que estamos desarrollando actualmente en un contexto de virtualidad como el que tenemos.
La propiedad intelectual protege las creaciones del talento humano, protege todas esas genialidades que estamos hoy generando dentro de nuestros negocios, ¿sí? Y el sistema de propiedad intelectual surge para proteger integralmente las innovaciones. Ese sistema de propiedad intelectual tiene dos grandes mundos: el mundo de las nuevas creaciones y el mundo que llamamos propiedad intelectual o sentido estricto, que obedece a los derechos de autor y a los derechos conexos. Este mundo del derecho de autor nos está protegiendo originalidad de las creaciones, lo que llamamos la firma del autor, el sello que un autor, que un artista, que un intérprete pone en cada obra, en cada interpretación, en cada ejecución. Y además protege a través de los derechos conexos cómo esos artistas, intérpretes y ejecutantes, a través de los productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, llegan en su puesta a disposición al público destinatario. Las nuevas creaciones o la propiedad industrial, a través de las nuevas creaciones y los signos distintivos, para ser más exactos, están protegiendo los saltos industriales a través de el desarrollo tecnológico y la distintividad que tienen nuestros productos y nuestros servicios en el mercado. Para aterrizar un poco esto, entonces traigo algunos ejemplos salvadoreños, ¿sí? Todos, por ejemplo, hablábamos esta mañana con los colegas, yo también desde mi país reconozco muchísimo a la gran esposa de Sainz-Exupéry, ¿cierto? Consuelo Sainz-Exupéry, escritora salvadoreña, bueno, con algunas filiaciones europeas, pero su gran talento artístico y creativo a través de la literatura ha sido reconocido a nivel latinoamericano y mundial. Eso es lo que protege el derecho de autor, ¿sí? Miren acá en el derecho de autor, también mencionaban sus colegas esta mañana a Claudia Lars, ¿sí? La poetisa y cuentoautora infantil salvadoreña que hoy está siendo reconocida a través de sus obras póstumas y que tiene un gran aprecio en el público infantil salvadoreño. De este lado, entonces, en la propiedad industrial tenemos las creaciones que dan saltos a la innovación de manera incremental o también disruptiva, y ese es el mundo de las patentes, de los modelos de utilidad, de los modelos industriales que nos permiten apreciar las cosas con novedad, los secretos empresariales, esas pequeñas secretos, recetas, los tips, know-how que ponemos en cada uno de nuestros procesos organizacionales, y ahora tan importantes los trazados y circuitos como esas herramientas que permiten que el software y el hardware se conecten a través de lenguajes de comunicación mediante circuitos electrónicos. Un ejemplo de lo que tenemos acá es este ejercicio que se hizo en El Salvador, que tiene mucho por aprender de esta experiencia, porque la propiedad intelectual se introniza como rutina a través de las experiencias, que es el caso de la turbococina. Pero a nivel de nuevas creaciones, pensemos en inventos como la burbuja neonatal o inventos relevantes que han cambiado la historia de la humanidad. Esas grandes soluciones se protegen a través del submundo de las nuevas creaciones. Este es el caso de un salvadoreño, René Núñez, que inventa su turbococina, que por la inexperiencia en los temas de propiedad industrial probablemente tiene que salir a protegerla en otros mercados, pero esa turbococina es un ejemplo claro de una de las creaciones que es protegida por las nuevas creaciones, en concreto las patentes, a través del submundo de las nuevas creaciones. Aeroman, ¿cierto? En innovación en servicios, probablemente tiene muchos secretos empresariales sobre cómo se posiciona, innovación en marketing, innovación organizacional, innovación en procesos de automatización para sistematizar la atención a clientes, la logística en la operación, como ejemplo clave en El Salvador, también dentro del mundo de las nuevas creaciones. Y marcas que probablemente son más cercanas a ustedes en el mundo de los signos distintivos, como esta marca de la diseñadora salvadoreña tan reconocida como Lula Mena,
y algunas otras que seguramente para ustedes son también muy cercanas. Estaba mirando, por ejemplo, Casa Bassini, a nivel de establecimientos de comercio, de alimentación, Pan Rosville, que parece que también para ustedes es muy bien recibido en términos de mercado. Son las maneras en las que vamos posicionando y reforzando nuestra identidad en el mercado. Esto para decirles, la propiedad intelectual nos da 3 marcos de actuación. Dependiendo de lo que nosotros queremos diferenciar en el mercado, estamos en el mundo de la originalidad, el derecho de autor, las obras literarias, artísticas y científicas, el software en la mayoría de nuestros países de América Latina y en algunos casos la lectura de los trazados de circuitos integrados. La novedad, el ingenio del creador, el salto incremental o disruptivo en crear mejores soluciones tecnológicas, en el mundo de las invenciones, de los modelos de utilidad, de los diseños. Y en la distintividad, entonces, lo que diferencia mi producto y mi servicio en el mercado, las marcas y algunos otros mecanismos sobre los que no tenemos mucho tiempo para hablar, pero que obedecen a distinciones que se hacen a productos o servicios en función del territorio al que están ligados y que permiten que se diferencie de acuerdo a sus características geográficas, como por ejemplo, mi café de Colombia, ¿cierto? O como, por ejemplo, algunos casos más cercanos a Centroamérica, como el tequila, o después tenemos algunos otros como el pisco en Sudamérica, y en Europa muchos otros productos que por sus características ligadas al territorio empiezan a generar una recordación y hacen además que haya un valor una valorización en su ventaja agregada competitiva y de valor. La propiedad industrial en concreto, la que está del otro lado, el de la izquierda, y tiene unos atributos muy importantes que es necesario que tengamos. Nos da, cuando la protegemos, unos derechos de poder impedir que otros, sin nuestra autorización, utilicen nuestro ingenio, nuestras creaciones, nuestro talento creativo. Esa ventaja que da la propiedad intelectual a través de los mecanismos o de los sistemas que ofrece es muy importante porque nos está premiando el ingenio, está premiando la creatividad, está premiando la innovación. A cambio de eso y de hacer uso exclusivo de esos derechos, los sistemas nos piden unas, digamos, concesiones que tenemos que estudiar en términos de estrategia en la medida que nos vamos familiarizando con el uso de los sistemas y de los mecanismos. Es importante tener en cuenta que esa exclusividad se nos da con unas condiciones. Las dos más importantes son la territorialidad. Es decir, cuando usamos los mecanismos de protección de propiedad intelectual, estos mecanismos son territoriales. Solo son exigibles en el territorio donde solicitamos la protección. En la práctica, ¿cómo se da esto? Si yo tengo la marca de mi nuevo negocio, encuentro que hay una oportunidad para su registro, para protegerla, para evitar que de pronto un tercero no autorizado se aproveche del esfuerzo que ya he hecho para llegar al posicionamiento y para ganar reputación a nivel de mercado con ella, esa marca está protegida en El Salvador solo si la solicito en El Salvador. Si va ganando mercado, si va ganando recordación, si quiero ir con ella a otros países cercanos, entonces quiero pasar a Guatemala, quiero abrir una tienda en Panamá, debo ir a esos países también a solicitar la protección de mi marca porque sus derechos son territoriales. A su vez, la otra limitación es que esa exclusividad se nos da solo por unos tiempos. Nuestros sistemas nacionales nos entregan cuáles son esos rangos, ¿cierto? En patentes nos dan un tiempo para que podamos explotar esa patente de manera exclusiva, en diseños también o en modelos industriales nos dan también un tiempo limitado o en modelos de utilidad de igual manera y lo mismo para las marcas y algunas legislaciones en marca nos dan también derechos de poderla renovar para mantenerla vigente en el tiempo. Ahorita la persona del registro va a profundizar sobre cuáles son esos tiempos y cuáles son los atributos en el sistema salvadoreño de propiedad intelectual. Quiero concretar esto en un ejercicio práctico, pero para ello entender un poquito el contexto de Salvador.
el contexto de El Salvador no es distinto a las realidades que tenemos nosotros en Colombia, ¿cierto? Ni a las realidades de los países cercanos. Igual que ustedes, atravesamos las mismas crisis, ¿sí? Tenemos y atravesamos conflicto interno, pues firmamos la paz, ni siquiera la firmamos, la estamos firmando porque no pasó nuestro plebiscito, si recuerdan, pero hemos vivido en un conflicto interno grandísimo en Colombia durante muchos años. Ni qué decir de Medellín, que fue la ciudad más violenta en la época de los 90. Tenemos también problemas con desastres naturales. Por supuesto, me imagino que ustedes están mucho más aporreados por ese fenómeno que nosotros. También tenemos que generar dinámicas de integración comercial regional, tanto como ustedes a nivel de Centroamérica, pero tenemos igual concentración de población en ciudades que tienen más desarrollo industrial, brechas impresionantes a nivel de inequidad y de pobreza, tenemos polarización y, por supuesto, el flagelo más terrible que es corrupción, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo sacar desde ahí lo mejor de nosotros para generar valor y crear negocios competitivos en contextos tan complejos y también en donde las políticas públicas de apoyo a la innovación y la propiedad intelectual vienen también apenas empezando a desarrollarse a la par de nuestras iniciativas? Salvador y Medellín se parecen mucho porque tienen una economía fundamentalmente soportada en servicios. Estos informes estadísticos que hace el BID y la CEPAL sobre El Salvador nos muestran la participación en la industria, ¿cierto? De la industria en el PIB. Nos está diciendo que miren cómo cada vez más la industria agroalimentaria se vuelve la tercera en el orden de importancia dentro de la escala de 3. Tenemos industria, claro, en su mayoría manufacturera, nos dicen los informes, con una participación del 29% del PIB. Pero los servicios están ocupando casi que el 60% de la participación del PIB en la economía salvadoreña. En Medellín nos pasa lo mismo, somos un valle rodeado de montañas en donde promover la agricultura y sostener también la manufactura por las contingencias de las dinámicas asiáticas es muy difícil, ¿cierto? Por el libre mercado. Entonces ha sido una economía que ha tenido que volcarse a fortalecerse en servicios. Encuentro entonces que en la agenda digital del Salvador 2030 hay una propuesta muy visionaria para responder a la pregunta ¿cómo somos los salvadoreños competitivos? Y se asemeja mucho a la que nosotros declaramos en Medellín, que es una agenda muy digital. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos trabajando como un centro reconocido a nivel global para la cuarta revolución digital, priorizando los sectores TIC y cómo esos sectores TIC pueden ayudar a estos otros subsectores e impactarlos para generar también mayor competitividad. Esta agenda digital dice que El Salvador en los próximos años se va a concentrar en gobernanza digital, en innovación, educación y competitividad a partir de las TICs para aportar y reforzar esas industrias, en la modernización digital del Estado y también en apalancar recursos de identidad digital para la facilidad de trámites, accesibilidad y usabilidad de los sistemas organizacionales salvadoreños. Esto es importante porque les voy a presentar, para que veamos cómo se aterriza la propiedad intelectual en los casos concretos, un ejercicio en Medellín a partir de la telemedicina. Una de las áreas de priorización de nuestra ciudad es justamente la telesalud. La telemedicina en el contexto global, o lo que llamamos cuidado a través de Internet, y que es un caso que me pareció interesante, sobre todo en época de pandemia. Desde hace muchos años, cuando empezamos también a hacer las redefiniciones estratégicas, sabíamos que el mercado mundial de la telemedicina estaba valorado en 34.28 mil millones, perdón, ahí no lo convertí a billones de dólares, ¿cierto? Que se preveía que alcanzara cifras grandísimas como de 185.000 y que aumentaba constantemente. Las tasas de crecimiento anual compuesto entre el 2020 y 2026 iban a ser de 23.5%. Con seguridad que hoy, con el contexto y la crisis de pandemia, esa cifra está
mucho más grande, ¿cierto? Y luego tenemos que revisar cómo aterrizarlo después de la crisis, pero sabíamos que en la telemedicina había una apuesta. Entonces, por esto, se empezó desde nuestra ciudad a promover negocios digitales que le dieran respuesta a esta área de oportunidad tecnológica y de mercado. Esta iniciativa, que se llama Hola Doctor, es una empresa. Nosotros en nuestro país tenemos un sistema de salud privatizado, como también sé que ustedes lo tienen, que funciona a través de un esquema de EPS e IPS. IPS son puntos para la atención en salud. Hola Doctor surge como una alternativa de telemedicina interactiva, pensando en que se necesitaba una atención médica especializada de manera oportuna e inmediata. Y en principio, su líder, su emprendedor, Juan Pablo González, es un neuropediatra en Medellín, profesor también universitario, que trabaja como profesor en una universidad prestigiosa en materia de salud de la ciudad. Se da cuenta que las mamás, sobre todo, tienen una necesidad muy manifiesta de contar con un pediatra en las primeras épocas de atención a sus bebés después del parto, y que quieren tener un contacto permanente y rápido con un médico que atienda sus consultas y sus miedos cuando son sobre todo primerizas. Entonces, Hola Doctor nace para responder en principio a esa necesidad, pero luego va ganando fuerza con un modelo de telemedicina interactiva en varias especialidades de salud, que a través de una plataforma digital y una aplicación virtual facilita la accesibilidad, la oportunidad, la seguridad entre los pacientes y los especialistas, funcionando 24/7, 24 horas los 7 días de la semana, y haciendo seguimiento en cada orientación hasta 72 horas después de iniciada la consulta. Esta idea, digamos, de negocio, entonces promueve como ventaja competitiva una plataforma segura que genere inmediatez, confiabilidad, trazabilidad y seguimiento. Es una empresa que tiene 3 años de operación, es muy reciente. La traigo también porque es un ejemplo de cómo los ejercicios de articulación público-privada en nuestra ciudad vienen siendo una gran práctica positiva, y para contarle a los países cercanos en América Latina de cómo esto puede ayudar en el proceso de incubación y fortalecimiento de las nuevas ideas de negocio. Esta empresa hoy tiene la protección de su marca en Colombia. Hola Doctor se desarrolló con apoyos de programa al emprendimiento, se protegió en Colombia. Cada vez más va haciendo un ejercicio de extensión de la marca, no solamente el Hola Doctor con nominación, ¿sí?, como sus letricas tal vez en Arial 12, sino también su propuesta gráfica, los colores, el médico que está arriba en una burbujita, su marca figurativa y mixta, y también aprovechando la extensión que nos dan los tratados internacionales de marcas para que cada vez tengamos protección en más productos o servicios, en software, en servicios de telecomunicaciones, en servicios científico-tecnológicos, en servicios de salud y telemedicina. Son estas clasificaciones a las que se va extendiendo la protección de la marca, para que en esos servicios hayan terceros que tengan más posibilidad, más limitaciones para hacer un uso infractor de nuestra marca. También esta plataforma o esta aplicación virtual, ambas tienen códigos fuentes, y esos códigos fuentes son protegidos a través del derecho de autor. ¿Para qué? Para garantizar que si hay un uso indebido de la estructura de las bases de datos de la aplicación, de la información, de los datos que se ponen a disposición de la aplicación o de la plataforma, Hola Doctor tenga la capacidad de defenderse legalmente frente a eso. Y 2 elementos fundamentales: ellos tienen detrás todo su know-how, las guías, los protocolos clínicos de atención, la manera en que recolectan la información situacional de sus pacientes, la administran, la gestionan,
Todas esas guías y protocolos son un secreto empresarial valiosísimo que tiene Holodoctor, que debe protegerse a través de los mecanismos de la propiedad intelectual, en concreto el secreto empresarial, salvaguardarse, usar todas las medidas necesarias para que terceros no accedan a esa información y nos resten valor a la ventaja competitiva como negocio. A su vez, es muy importante también que protegen contractualmente la propiedad intelectual. Ellos tuvieron que apoyarse en aliados o en proveedores para desarrollar la aplicación. Entonces, hay que conversar con esos proveedores y aliados para que haya una sana transferencia, cesión de la propiedad intelectual y nosotros no tengamos después a futuro restricciones para poder usar esa aplicación. El mismo que desarrolló el logo o la marca, que hoy es marca, también ahí podemos hacer una protección contractual de la propiedad intelectual. Con los aliados, con los clientes también, qué uso pueden hacer de nuestra marca, cuál es el uso que hacen de la aplicación, cuáles son las limitaciones del uso de la aplicación, los términos y condiciones del sitio web de la aplicación. Todo esto es lo que nos proporciona la propiedad intelectual, una posibilidad de organizarnos mejor para gestionar mejor toda la ventaja competitiva que se traduce en innovación que sale de nuestro talento creativo en los negocios. Esta empresa hoy es muy bonita, les decía 3 años de operación, por supuesto tiene el pico de la pandemia, obviamente nunca se pensó concibiendo que iba a haber una situación como la que tenemos hoy, pero no solamente presta cobertura en nuestra ciudad, Medellín, que es la segunda a nivel de Colombia, sino que tiene una cobertura 100% nacional y hoy ha atendido más de 200.000 consultas virtuales. Está ofreciendo 20.000 consultas virtuales con un nivel de satisfacción de usuarios del 95%, la efectividad en la atención es del 85%. En una crisis de pandemia en la que estamos reduciendo empleos, esta empresa está generando empleo formal. Acaban de contratar 20 nuevos empleados para tener una red de 60 empleos formales y además hay una red de 100 médicos generales y especialistas que miren cómo va habilitando también una cualificación del empleo en la salud y en la medicina que impacta de manera muy positiva también en nuestro desarrollo de los territorios. El año pasado cerró con ventas por $1 billón y este año pues obviamente el crecimiento va a ser del 100%, de hecho tienen muchos problemas para crecer a escala por las necesidades que está demandando hoy la emergencia económica, pero van a cerrar seguramente en $2 billones este 2020. Este caso entonces lo quería traer porque es una manera de cómo a través de los servicios digitales con una propuesta de innovación diferenciadora que resuelve problemas reales, demandas necesarias de mercado, aún en tiempos de crisis se exacerba, pero si no también en tiempos de no crisis es fundamental como ellos encontraron una propuesta de una ventaja competitiva para competir. ¿Cómo lo lograron y qué rol juega la propiedad intelectual en este contexto? Voy entonces cerrando. Primero, o sea, son 4 grandes tips que quiero que se queden en este mensaje de sensibilización que hacemos a través de esta conferencia. Primero, propiedad intelectual en relaciones de cooperación, ¿sí? Solos es muy difícil, entonces la articulación a las universidades, donde está el personal científico que pueda ayudarnos a encontrar la diferenciación, el valor de la tecnología, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la Universidad CES fue un aliado fundamental porque tenía su departamento de pediatría y a través de la universidad pudieron empezar a fortalecer todos los protocolos para la gestión y la atención clínica. A su vez, se acercaron a la Sociedad Colombiana de Pediatría, donde están ¿quién? Los médicos, los profesionales, la red, el capital humano, que va a darle fortaleza a ese nuevo negocio. No tenían herramientas fuertes a nivel de plataformas digitales, entonces se articularon con el sector privado y encontraron en Intergrupo una empresa muy grande, multilatina, que ofrece soluciones digitales de alto nivel para garantizar la eficiencia en la operación de la plataforma y de la aplicación.
A su vez, encontraron aliados también en el sector privado, en las aseguradoras, para ver cómo entraban a través de esas aseguradoras con reclutar clientes y potenciales clientes para garantizar la estabilidad de mercado. Y aliados, nosotros tenemos en Colombia una figura que se llaman cajas de compensación con fama, que reciben los aportes que hacen las empresas al gobierno, los llamamos parafiscales, y apoyan también a las empresas afiliadas en la prestación de servicios de salud. Entonces, mi primer gran mensaje es: la propiedad intelectual es importante porque nosotros debemos abrir nuestra perspectiva a relacionarnos con quienes pueden ayudarnos, y en ese proceso de relacionamiento la propiedad intelectual es muy importante, porque si ellos no tuvieran protegida su marca, protegidos sus protocolos, protegidas sus aplicaciones, ¿cómo negocian con Intergrupo, una empresa grande? ¿Cómo negocian con Sura, una empresa grande? ¿Cómo aseguran la propiedad intelectual? ¿Cómo aseguran que esas empresas no van a usar esa información, ese know-how, ese secreto empresarial de una manera indebida y no autorizada? De la propiedad intelectual fundamental en las relaciones de cooperación, que además son necesarias para crecer. Segundo, propiedad intelectual para la financiación. Cuando esta iniciativa de negocio empezó a decir: tengo una aplicación registrada, tengo una marca registrada, tengo protocolos de know-how desarrollados de manera sistemática, protegidos con medidas de seguridad, el gobierno nacional y los actores del sistema empezaron a mirarlos mejor. Entonces, lo que ven arriba, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ruta N Medellín, que es la agencia de fomento a la innovación y el emprendimiento de la ciudad, oficinas de transferencia tecnológica como Tecnova, iniciativas como Spin-Off Colombia, comenzaron a darle recursos a esa iniciativa para apoyarla en el proceso de incubación y de salida a flote. Pero para eso es muy importante que la propiedad intelectual esté también asegurada, para poderle decir al ministerio: yo cómo quiero jugar, yo cómo quiero proteger mis derechos. ¿Será que cuando usted me da financiación, entonces yo le tengo que entregar propiedad intelectual? Si sale mis negocios avantes, si usted me da plata, yo le tengo que devolver plata a usted. ¿Cómo? ¿Con royalties? ¿O usted va a participar en mi negocio o no va a participar? Entonces, la propiedad intelectual es muy importante ahí también para poder acceder a financiación. Nos ven con buenos ojos, pero también nos ayudan a protegernos en el acceso a financiación. Eso es súper bonito. La propiedad intelectual nos empieza a posicionar, permite que tengamos premios, que esos premios nos van dando reputación, nos vamos reconociendo y nos van mostrando, por ejemplo, en escenarios como estos que tenemos hoy. Hola Doctor, por ejemplo, ya fue premiado por la Asociación Colombiana, la Sociedad Colombiana de Pediatría. Hay una asociación grandísima a nivel internacional, es la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina, la ITTT, que además premia, pero también certifica en mejores prácticas en telesalud. Entonces, cuando vamos a los procesos de certificación de prácticas con propiedad intelectual, nos ven mejor. Esos procesos de certificación se surten de una manera probablemente más sencilla, más rápida. Aquí también han tenido que pasar procesos de certificación para poder atender mediante la modalidad de teleasistencia, ¿cierto? Entonces, las direcciones seccionales de salud, el Ministerio Nacional, tiene que certificar las prácticas de telesalud y que ellos usen la propiedad intelectual, tengan propiedad intelectual, tengan ventajas competitivas exclusivas, les ayudan a surtir eso mejor. Acá me quiero detener un poquito para ir cerrando, me falta solo un punto, que es cómo la propiedad intelectual también es importante como fuente de información tecnológica. Esto es muy importante, la propiedad intelectual nos da información, los registros de marcas, los registros de patentes, los registros de modelos industriales nos dan información porque nos dicen quién es el solicitante, qué empresa es, quiénes son los inventores, con quién solicitaron ese registro de protección, en qué territorios están protegidas esas innovaciones.
En Medellín tenemos un observatorio, se llama el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Como les decía, era un área estratégica, la telesalud, y hacemos informes que llamamos informes de vigilancia tecnológica o inteligencia competitiva o análisis de oportunidad de desarrollo tecnológico y competitivo, en donde vamos identificando, dependiendo de los subsectores, ¿sí?, posibilidad de desarrollo de aplicaciones, competidores, barreras y amenazas para que nuestras ideas de negocio vayan empezando a insertarse, en este caso en el mundo de la telesalud dentro del sector de salud y TIC. Fue muy importante para Hola Doctor esto, porque miren que a través de esa información ellos pueden darse cuenta quiénes eran los principales jugadores a nivel global. Entonces, saben que hay un AMD en telemedicina global, que hay empresas grandísimas en empoderamiento de salud virtual, que General Electric, por ejemplo, también ya está incursionando y con mucha fuerza en ese tipo de líneas. Pero a su vez también pueden identificar experiencias más cercanas, nacionales, latinoamericanas o centroamericanas, que pueden ser sus competidores. Entonces, a través de la propiedad intelectual como fuente de información, podemos darnos cuenta si estas empresas tienen marcas registradas, cómo operan, cómo es su software, cómo nosotros podemos agregar valor, en qué nos diferenciamos. Y finalmente, entender también quiénes son clientes y aliados tecnológicos, pero también aliados para seguir adelante en el desarrollo de la plataforma y de la aplicación virtual. Entonces, la propiedad intelectual como fuente de información tecnológica permite que tengamos acceso a toda esta información que es vital para poder planear mejor la salida al mercado de nuestro emprendimiento, una cosa súper importante para atraer inversión. Hoy, por ejemplo, esta gran caja de compensación, que es muy reconocida en el país, acaba de invertir en esta compañía en calidad de socia, capitalizándola para que puedan hacer los saltos que necesita hoy a escala en términos de la demanda de mercado, porque las aseguradoras le están diciendo, doctor, bueno, ¿usted cuántos médicos más puede meter en la red? No necesitamos atender 200.000, sino, ¿cierto? No 20.000 consultas al mes, sino 40.000 o 50.000, y no hay la capacidad. Entonces, esta capitalización que hacen empresas como Confama o como la aseguradora Sura permiten que la empresa pueda seguir creciendo, y ellos lo hacen porque saben que hay derechos de exclusiva protegidos por propiedad intelectual que garantizan que su inversión va a ser más segura ahí. Cierro entonces con 5 lecciones aprendidas de este caso a la luz de los elementos básicos de propiedad intelectual. Primero, la propiedad intelectual es fundamental para proteger las ventajas competitivas. Segundo, tenemos los sistemas nacionales e internacionales de propiedad intelectual que permiten que vayamos viendo la propiedad intelectual como una inversión, no como un costo, para protegernos y para ir dando los pasos en todas las fases de nuestro emprendimiento. Cuando nos alistamos, en las alianzas con otros y en la medida en que vamos posicionando nuestro negocio a nivel, en este caso, pues digital, pero también en la internacionalización. Hola Doctor tendrá que superar barreras legales para llegar a otros territorios, pero con seguridad que lo hará, y entonces en ese contexto su marca protegida en Latinoamérica o en Centroamérica va a ser muy importante, y también la custodia de los derechos de autor sobre su aplicación. Usar la propiedad intelectual como fuente de información para evaluar el mercado, para identificar mejores prácticas tecnológicas en mi producto o en este caso en mi servicio digital. Mirar que no esté infringiendo los derechos de esos otros que eran mis competidores, que también identifiqué a través de la información de la propiedad intelectual. Se llama libertad para operar, que no vaya a estar cometiendo infracción de derechos de otros. Finalmente, incluir lo relativo a la propiedad intelectual en las relaciones de cooperación, en los acuerdos comerciales,
gestionar los secretos para que no se vayan a divulgar, y entonces salga sin ningún tipo de protección todo lo que es mi ventaja competitiva, y considerar esa propiedad intelectual en mi estrategia de expansión, ¿cierto? En el e-commerce, en los licenciamientos que haga la plataforma si estoy buscando otros aliados a nivel internacional para poderlo hacer. Por ejemplo, Hola Doctor Hoy, para poder entrar a otros países en América Latina y en Centroamérica, tiene que buscar aliados porque no puede hacerlo directamente. Entonces, esos licenciamientos son licenciamientos seguramente de su marca, licenciamiento de sus derechos de autor, los derechos de autor sobre la plataforma, sobre el uso de la plataforma, sus nombres comerciales, nombres de dominios, todo eso va a estar ahí. La propiedad intelectual es importante para entrar en ese proceso de expansión. Y finalmente, defender los derechos de propiedad intelectual, tanto en mi comercio nacional, perdón, ahí me faltó nacional, como cuando salgo en mi comercio internacional. Entonces, antes de dejarlos con la invitación al cómo sigue esta historia, encontremos siempre entre las dificultades la oportunidad, ¿cierto? Lo decía nuestro gran maestro, filósofo Albert Einstein, cómo en medio de tantas crisis puede salir lo mejor de nuestra creatividad, nuestra inteligencia ejecutiva, que se traduce únicamente en efectiva cuando hay imaginación, posibilidad de inventar nuevas posibilidades, de crear nuevas maneras de concebir los retos y los desafíos que nos plantea la vida. Y la próxima sesión que vamos a trabajar el próximo 3 de julio, viernes a la misma hora y canal, vamos entonces a continuar avanzando no solo en cuáles son las oportunidades que nos da la propiedad intelectual, sino en cómo nosotros podemos utilizar la propiedad intelectual para valorar todo ese activo de conocimiento y formas de explotación de esa propiedad intelectual, franquicias, licencias, como negocio con distribuidores, bueno, todo este otro tema de monetizar los activos intelectuales, los activos de propiedad intelectual y seguir ganando provecho a nuestra ventaja competitiva y nuestros procesos creativos y de innovación. Yo les agradezco mucho, los dejo nuevamente con esta imagen y a sus órdenes para compartir también todas nuestras prácticas desde Medellín y desde Colombia, y un agradecimiento muy especial a las autoridades salvadoreñas y por supuesto a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Muchas gracias, agradecemos a la maestra Catalina Ateortua por habernos dado este excelente webinar con el tema propiedad intelectual al servicio de las pymes. En estos momentos estoy cediendo las palabras a la licenciada Melvi Cortés, subdirectora de Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, quien nos estará aportando también sobre el tema de propiedad intelectual. Cedo las palabras. Gracias. Buenos días a todos. Solo quiero probar si se ve mi pantalla. Sí, en estos momentos se está viendo su pantalla. Permítanme, solo hacemos unos ajustes. Ok, creo que se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación de parte del Ministerio de Economía. Gracias a la organización por parte de OMPI y nuestra misión allá en Ginebra. Para nosotros, como registro de propiedad intelectual del Centro Nacional de Registros, pues realmente agradecemos que nos permitan compartir el conocimiento que nosotros tenemos en cuanto al contexto nacional de lo que es nuestra propiedad intelectual. Creo que ya Catalina nos explicó en qué consisten esos derechos de propiedad intelectual y sus ventajas. Nos ha hecho un excelente contexto, un excelente marco para poder conocer esas ventajas en cuanto a la originalidad, la novedad y la distintividad de las diferentes áreas que cubre la propiedad intelectual,
cómo estas pymes pueden llegar incluso a obtener premios y reconocimientos en el mercado, cómo las fuentes de información tecnológica también pueden ayudar mucho al desarrollo de las pymes, cómo se desarrollan los derechos de propiedad intelectual en contexto territorial y temporalidad. Pues brevemente en estos minutos que puedo compartir, nosotros lo que queremos es que conozcan un poco el contexto nacional, cómo en El Salvador se enmarca lo que son los derechos de propiedad intelectual. Esta lámina pues lo que demuestra es el reconocimiento constitucional que tiene ese derecho. En el artículo 2 de nuestra Constitución se reconoce el derecho a la propiedad. En el 103 está el reconocimiento de la propiedad intelectual y artística, y en el 110 los privilegios para descubridores e inventores. Esto nos lleva a entender que tenemos un sólido fundamento jurídico para lo que es la propiedad intelectual. Todo esto desarrollado en nuestras leyes secundarias de mayor relevancia, lo que son la ley de marcas y otros signos distintivos, y la ley de propiedad intelectual que cubre lo que son las patentes, modelos de utilidad y el derecho de autor. También que estamos suscritos a una serie de convenios internacionales, muchos administrados por OMPI, ahí solo les enumero los principales, de donde parte todos nuestros principios básicos para que se desarrollen nuestras leyes secundarias, Convenio de París, Convenio de Berna y APIC. Son las figuras de propiedad intelectual que reconoce nuestra legislación salvadoreña, de las que puede echar mano nuestro micro y pequeño empresario. Un poco brevemente lo que son las marcas y otros signos distintivos, en la cual la experiencia salvadoreña nos dice que mucho de nuestro empresario nacional se decanta mucho por lo que son los nombres comerciales. No obstante, en los últimos 3 años yo podría decir que lo que son la demanda en las marcas ha ido creciendo, y eso nos permite a nosotros ir estableciendo que el pequeño empresario le va dando cada vez más importancia a lo que es su distintividad dentro del comercio. Más adelante vamos a ver algunos pequeños detalles que nos gustaría dar a conocer, que se conozcan por los empresarios, de cómo sí abordar realmente signos que les utilicen, que les sean de utilidad, mejor dicho, en el comercio. Ya Catalina explicó brevemente en una de sus láminas de qué consisten la ventaja de estos signos, no me detendré a ello. No obstante, sí indicar que nuestra legislación permite que se presenten solicitudes, se tramite el registro de esas marcas y otros signos distintivos, también de indicaciones geográficas, de las invenciones, también permite la solicitud de modelos de utilidad, los diseños industriales y el derecho de autor. En ese contexto, sí, lo más interesante es conocer algunos ejemplos de nuestra realidad nacional, buscando en nuestra base de datos y también conociendo experiencias. Quisiera mostrarles lo que es esta empresa para los salvadoreños. Es bastante conocida, digo yo. La marca que ustedes ven arriba, Zorritone, un jarabe para la tos. Si ustedes pueden ver incluso ahí la misma empresa en su promoción, da a conocer que es un producto que existe desde 1935 a la fecha, es vigente, es un producto muy popular entre los salvadoreños. Aquí se puede ver cómo concurren en una sola empresa varias figuras de la propiedad intelectual. El símbolo que ven en la esquina superior derecha, Ancalmo, podríamos decir que constituye el nombre comercial que identifica el establecimiento. Esta es una empresa que ha sabido explotar los distintivos comerciales muy bien. La marca Zorritone es una marca que, como verán, tiene muchos años de estar en el mercado, está vigente, buscando en nuestros registros
encontramos que en un inicio la marca fue inscrita por el doctor, el que inició con la creación de este jarabe, allá por 1935-36. No obstante, después también encontramos en nuestros registros que posteriormente sí ya se ve que está creada la empresa y ya es la empresa Establecimientos en Calmo la que empieza a acumular esa serie de signos distintivos que ellos han considerado y explotado dentro del mercado. Sí, un dato interesante que encontramos que en nuestros registros esta empresa tiene alrededor de más de 535 signos que ha inscrito. Eso me da a mí a pensar que ellos ven la importancia de tener signos distintivos. La fotografía que ven abajo es como en su historia la empresa inició con una farmacia y muy bien se ve que desde entonces ocupaban un rótulo, identificaban su establecimiento. Desde ese momento ya le dan importancia a lo que es el nombre comercial. Finalmente, en la esquina inferior ven otras dos marcas que son de bastante reconocimiento en el ámbito salvadoreño. Creo que allá nuestros compatriotas que están en Ginebra se acordarán y tendrán conocimiento de estos dos productos que tienen años de estar en el mercado y son muy conocidos y muy usados por la población. Pero esta empresa ha sabido avanzar y explotar lo que son los signos distintivos. Esta es una muestra de todos esos productos que ellos han ido generando y con lo mismo han ido generando también las marcas. Y como les decía, es una sociedad que ha visto esa importancia y siempre busca proteger esos signos para hacer antes de salir al mercado. Entonces es una pequeña muestra. También son marcas muy reconocidas en el ámbito salvadoreño que ya tienen años de estar entre nosotros. Y con este ejemplo, yo lo que quiero mostrar es cómo concurren los signos distintivos. Este sí es un ejemplo, digamos, llamémoslo regional. Es de nuestra vecina República Centroamericana. Y ahí lo que quiero mostrarles es que cómo esta es una marca, digamos, notoria a nivel centroamericano, cómo pueden hacer uso de todos los signos de lo que dispone nuestra legislación. Como pueden ver, ellos tienen su marca. Incluso nosotros colocábamos ahí un apartado de la evolución de la marca, porque cada vez que ellos actualizan o remozan lo que es su signo distintivo con el cual circulan en el comercio, van protegiendo cada uno de estos diseños, cada uno de estos signos. Ellos tienen, es reconocido un secreto industrial hasta muy bien resguardado, su receta de cómo preparar el pollo. También tienen un nombre comercial con el que identifican todos sus establecimientos. Siempre han tenido expresiones de publicidad que incluso han actualizado con el tiempo. En el pasado, pues, nosotros los salvadoreños siempre hemos entendido que solo como que se nos dijera la frase tierno, jugoso y crujiente, pues ya identificábamos a qué producto y qué marca nos estaba haciendo referencia. No obstante, en la actualidad también ha remozado su expresión de publicidad, la cual tiene protegida. Como ustedes ven, ahora ha cambiado a ser una expresión que se denomina más tuyo que nunca. Tienen el emblema, esa figura del pollito amarillo característico que también identifica muy bien el producto, que aunque no estamos viendo la parte denominativa, pues inmediatamente identificamos. Este es un ejemplo de cómo una empresa puede explotar este derecho de propiedad industrial para beneficio y mantenimiento en el mercado, obtener un prestigio y que sus consumidores pues, lo tengan siempre en mente. Si buscamos otros ejemplos también de titulares salvadoreños en el campo del derecho de autor, ahora es muy conocida, muy popular la app, un software que se llama Hugo, que es una app que sirve para, para solicitar productos y que se lo llevan a cualquier lugar. Creo que está muy
muy de moda más en estos tiempos. Hoy en tiempos de epidemia, pues creo que la empresa no daba abasto porque todo producto se podía, ellos lo compran y se lo llevan a su domicilio. Entonces ahorita también es una marca, es una app, un software que está muy popular en el país. Buscamos ejemplos de diseño industrial, encontramos que un salvadoreño aquí aprovechó y ha hecho un vehículo con un gimnasio móvil, está ya inscrito en nuestros registros, y ese es un ejemplo de cómo nuestro empresario puede explotar el diseño industrial para beneficio y crecimiento de la empresa. También encontramos una patente que se refiere a un método, un procedimiento, una patente de procedimiento. Tengo conocimiento que es una patente que incluso ha sido presentada en otros países, además en alguno creo que ya está concedida. ¿Y qué beneficio le puede encontrar el empresario? En el sentido de que la información, como mencionaba Catalina, la fuente de información tecnológica que está contenida en los documentos de patente es muy abundante, muy enriquecedora, donde muchas cosas pueden ser explotadas y utilizadas aquí en el país para beneficio y desarrollo de otros productos, de otros procedimientos. Aquí la patente podrá, con un procedimiento sintetizado, obtener esa sustancia que al final es un agente antiparasitario que se emplea en el tratamiento de enfermedades de Chagas. Es una patente que ha sido creada por un grupo de personas aquí en El Salvador, los titulares son como 4 o 5 personas. Sí, nosotros lo que les comentaba al principio, queremos hacer ver a nuestros emprendedores y micros y pequeños empresarios, la experiencia en estos años nos lo permite manifestar, que un error repetitivo que se comete por nuestras pymes salvadoreñas es que tratan de comercializar sin comprobar que no están infringiendo un derecho de un tercero, o salen al mercado sin proteger sus derechos. Y cuando ya están en el mercado y comienzan a comercializarlos, tenemos casos de que se ven problemados porque no han reconocido o no le han visto la importancia de primero proteger su derecho, para cuando ya salgan al mercado tengan esa herramienta legal que le permita defenderse entre aquellos terceros que traten de usurpar su propiedad intelectual. Entonces, nosotros como Registro de Propiedad Intelectual queremos recomendar o hacerle ver la importancia de primero investigar para no violentar esos derechos, y los servicios que nosotros constantemente sensibilizamos a las pymes para que se acerquen a nosotros. Nosotros estamos en la disposición de dar asesorías técnicas próximamente, a más tardar la próxima semana. Se va a lanzar un servicio de agenda digital en lo cual nuestros usuarios podrán hacer citas en línea para que vengan de manera programada y ordenada y se les atienda y se les dé esa asesoría personalizada y técnica muy focalizada para el caso que ellos quieran plantear. Tenemos también un servicio de precalificación en línea, está a través de nuestro sitio web, con el cual ellos primero pueden obtener una asesoría y un previo análisis de su solicitud, para que nosotros de manera muy puntual examinemos que la solicitud que en un futuro ellos quieran presentar en nuestras ventanillas para ya iniciar el procedimiento formal, pues se presenta de manera ya revisada, ya chequeada, para que no tengan observaciones y el procedimiento sea más fluido y que no sientan que el procedimiento es un obstáculo, sino que al contrario, que sientan que se les facilita y que con seguridad pueden presentarla, porque también si en la precalificación
la solicitud adolece de alguna observación en cuanto a prohibiciones absolutas, que el signo pueda ser descriptivo, que estén utilizando palabras descriptivas o de uso común, que en realidad la ley no permite la admisión de ese tipo de signos, pues de una sola vez se le da la orientación para que nosotros podamos indicarle que en realidad puede ser una marca, o también en realidad qué signo es lo que más le favorece de acuerdo a su actividad mercantil. Orientamos también a que utilicen las búsquedas en el estado de la técnica en materia de patentes para que exploten toda la información que está en esos documentos y puedan desarrollar en su empresa de acuerdo al rubro al que se dedican, y en definitiva no inventen lo que está inventado, sino que exploten lo que ya está en otros países, que tenga la ventaja que en nuestro país no esté presentado, puede ser explotado, o que también está en otros países y son ya de uso libre y pueda utilizar toda esa información. También ponemos a disposición la búsqueda de anterioridades en signos distintivos precisamente para revisar que no existan otros signos a los que ellos puedan interferir o violentar derechos de terceros. En cuanto a lo que son marcas, nombres comerciales, emblemas, la búsqueda de anterioridad se hace de manera fonética y también de manera gráfica. También búsquedas de obras por títulos en derecho de autor para saber si está utilizando la obra o el derecho de autor de un tercero, y se le puede orientar a dónde y cómo solicitar una licencia o una autorización, y con eso salga al mercado de manera que no tenga problemas con terceros. Hasta ahí brevemente, esa es nuestra presentación para poner a disposición de nuestros micro y pequeños empresarios y emprendedores que conozcan lo que este registro pone a disposición, y siempre reiterar, como dijo nuestro director, el licenciado Boche, que somos un registro abierto a dar la asesoría y la asistencia que nuestros empresarios necesiten. Hasta aquí mi intervención y quedo abierta a las preguntas. Gracias. Agradecemos a la maestra Catalina y a la licenciada por el desarrollo de este webinar, propiedad intelectual al servicio de las pymes, su importancia para la comercialización, gestión de la innovación y creatividad empresarial. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. A continuación, el licenciado Francisco Lima estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología de una pregunta para su posterior respuesta. Muchas gracias, Laura. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok. Muchísimas gracias tanto a Catalina como a nuestra directora, subdirectora del Registro de Propiedad Intelectual de El Salvador. He de confesarles un pequeño secreto. Creo que voy a hacer un poco de trampa en este webinar, en el sentido que como salvadoreño que soy, reconozco bastante lo que es la realidad salvadoreña en materia de propiedad intelectual. Y claramente, tanto de la presentación de Catalina como de la presentación de Melvi, se pueden abstraer ciertas, digamos, ideas provocativas, realmente que nos llevan claramente a pensar. Es muy difícil en la actualidad y en el entorno en el que nos encontramos que obviemos, como se dice, que obviemos que hay un elefante en un cuarto donde venden cristal. Y ese elefante en este momento, de alguna manera, es toda esta situación de virus, que es un fenómeno que afecta al mundo entero. Claramente afecta a El Salvador. Dicho ello, creo que la realidad antes de marzo es una, y la realidad post-marzo es otra.
Y a lo que quiero llegar con esta reflexión es que claramente aquellos modelos de negocio que teníamos, que se tenían en el mundo, frente a esta nueva realidad de vida, lleva a que emprendedores y empresarios, y como ya indiqué, el 99% de los empresarios en El Salvador son pymes, lleven a hacer toda una reevaluación y toda una, digamos, reingeniería sobre la base de esa reevaluación que tengan que hacer. Es decir, sectores que antes de marzo eran sectores muy bonancibles, puede ser que posterior a marzo no tengan esa misma bonanza. Sin embargo, después de marzo hay sectores o proveedores de servicio que han claramente tenido un repunte muy importante. Y me refiero aquí, por ejemplo, al sector de servicios, que entiendo representa más del 60% del Producto Interno Bruto de El Salvador. Entonces, claramente, Melvin mencionaba esta plataforma de GoHugo, que es una plataforma de delivery, por ejemplo. Y como tal, en El Salvador se nota, digamos, una industria o una industria bastante pujante en el desarrollo de apps. Y por aquí tenemos una pregunta de don Rodrigo Cerón, en el sentido de desarrollo de software. Digo eso porque, de alguna manera, hay una clara necesidad de hacer un alto en el camino y reevaluar, digamos, hacia dónde vamos o hacia dónde van las empresas. Si eso es así, digamos, yo quisiera preguntarle a Catalina, frente a este nuevo entorno que tenemos frente a nosotros, digamos, cómo ve ella, dada su experiencia, el sistema de derecho de autor funcionando. Y me refiero al tema del sistema de derechos de autor por el tema de desarrollo de aplicaciones, para el caso. Y claramente querer preguntarle sobre la base de esto, tal vez a Melvin, quien, digamos, aparte de esta asesoría legal que existe por parte del CNR, las autoridades o las entidades en El Salvador que pueden contribuir o ayudar a la orientación de estas micro y pequeñas empresas a este tipo, digamos, de estudios, a este tipo de ayuda en asesoramiento. Las dejaría, digamos, con esta reflexión a efecto de tal vez ser un poco provocativo en esta charla antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, Catalina. Gracias, Francisco. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, Francisco, por supuesto que compartimos. Recuerden que les decía desde el comienzo que el gran desafío era cómo motivar el tema de la propiedad intelectual en un contexto tan complicado como el que estamos viviendo para países en nuestro contexto. Nosotros igual lo estamos sufriendo. También les recuerdo que pues lo que les mencionaba de nosotros ya sí venimos migrando hace más o menos unos 15 años a el fortalecimiento de una economía de servicios basada en innovación y propiedad intelectual. Entonces, muchos de nuestras pymes hoy son pymes que estaban orientadas al desarrollo de los sectores estratégicos de la revolución industrial. También, como has mencionado, tenemos muchas plataformas digitales para responder pues, a los desafíos de la cotidianidad. Hay una también muy grande en Colombia que sale también fruto de esas iniciativas que se llama Rappi. Es una plataforma que leía en estos días, hace 8.5 millones de entregas anuales.
¿cierto? Y las cifras, digamos, ingresos son exponenciales. No quisiera saber cuántas está haciendo hoy en tiempos de pandemia. Y, por ejemplo, esta plataforma ha venido ya también mejorando su desempeño tecnológico, generando más ventajas competitivas desde la innovación a través, por ejemplo, del uso de drones, ¿cierto? O de robots móviles que pues también puedan llevar los alimentos o las encomiendas a través de direcciones físicas. Entonces, importantísimo, pues porque además la pandemia no nos está dejando otra opción, estamos teniendo que migrar a ese nuevo modelo de servicios digitales. La reinvención es total, ¿cierto? Es también una aceleración un poco de lo que yo les mostraba en el contexto inicial de mi presentación hacia ese mercado global de servicios basado en TIC, en servicios a través de Internet, en plataformas a través de Internet, infraestructura a través de Internet. Aquí estamos hasta reinventándonos en cómo van a ser los eventos, ¿cierto? A través de Internet, la telerrealidad virtual, terceras dimensiones. Entonces son muchos retos, muchos desafíos a los que tienen que enfrentarse hoy nuestras pequeñas y medianas empresas. A su vez, hay también que tener en cuenta que hay una realidad. Miren que el segundo subsector más importante en nuestras economías generalmente es la industria de manufactura, que también tiene unos golpes muy fuertes y que se agudizan con esta crisis. Entonces, un poco también las oportunidades y los desafíos están en entender en cómo desde la transformación digital podemos ayudar en los procesos de optimización, automatización, para que esas empresas ganen valor y puedan mantenerse lo más que se pueda competitivas. Ahí también hay una oportunidad muy grande para los emprendedores, para los visionarios, para los idealistas emprendedores. Yo me quiero detener un poquito, Francisco, en la experiencia de Medellín, en la pregunta que le haces al registro y al Ministerio de Comercio. Si me permiten, no sé muy bien si pueden ver esta página, y yo quiero volver al Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Me confirman si lo pueden ver? No. Porque si no, yo puedo a través del chat compartirlo al moderador y que él les muestre. Yo quiero volver, o si no les dejo la referencia de esa página en Colombia, porque un poco con la ayuda de los entes de gobierno y también con las oficinas de propiedad intelectual del país y también las redes de vigilancia tecnológica, entendemos que ayudar a establecer rutas a partir del uso de la información tecnológica es fundamental, ¿cierto? En esa página ustedes van a poder ver cómo hay unos reportes muy sencillos de lectura para los emprendedores en los que se les muestran justamente las oportunidades que hay en el mercado para desarrollar soluciones de servicios, en este caso pues a través de las TIC, con alto valor tecnológico diferenciador, ¿cierto? Entonces les compartía, por ejemplo, ahí la presentación en la que en Telesalud, a través de la información tecnológica uno puede ir orientando a estas pymes que trabajan TIC en Telesalud, sobre dónde están las tendencias en teleeducación, por ejemplo, para la salud, en dónde están las áreas de aplicación para la teleasistencia, por ejemplo, en la salud, es decir, qué dispositivos se necesitan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estos sistemas de teleasistencia deberían facilitar también la lectura de exámenes clínicos, ¿cierto? A través de Internet. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se escanean esos exámenes y llegan a través de la plataforma de manera ágil para que el médico los pueda ver en línea? ¿Cómo se clasifican, cierto? En la telemedicina es cuáles son los tipos de atención, si es sincrónica, si es asincrónica, qué tipo de mecanismos hay para poderlo hacer, los datos, los riesgos en el uso, los procesos que cubre, o sea, si eso es solamente monitoreo. Nosotros acá llamamos, por ejemplo, el triage, que es como la cita que se hace previo a que le definen a uno si puede acceder a una consulta de urgencia o no.
hasta dónde va la tendencia tecnológica en atención de procedimientos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esos informes para nosotros en la ciudad y en el país ha sido una muy buena práctica porque le ayuda a los innovadores, a los emprendedores a tener una ruta. Y ellos mismos también ahí, con lo que mencionaba nuestra compañera de El Salvador, pueden darse cuenta de las oportunidades, pero también de las cosas que ya existen y que no es necesario reinventar. Y que también hay que tener precaución de no infringir, ¿cierto? De no copiar de manera indebida, sino justamente partir de ahí para mejorar. Entonces, estos informes creo que son una muy buena ruta, Francisco, para ir orientando esos procesos y para que los emprendedores y los innovadores sepan dónde están los beneficios, los elementos, los escenarios, en donde pueden hacer una presencia diferenciadora a través de servicios informáticos que pues desarrollen nuevas cadenas, digamos, de valor sectorial o apoyen también a las industrias existentes a fortalecerse, o en este caso pues también podríamos decir como hasta no dejarse morir, ¿cierto? Y a encontrar cuando pase ojalá esta crisis también otros ejercicios de reinvención. No sé si respondo a tu pregunta. Ampliamente, Catalina. Muchísimas gracias. Gracias. Licenciada Melvi, no sé si usted... qué pena, discúlpenme. Bueno, estaba la presentación, ese observatorio lo estaba proyectando el compañero. Esa página muestra un poco cómo se han hecho esos reportes para la ciudad, ¿cierto? Ahí están proyectando nuevamente, dan observatorio, es correcto. Si por ejemplo entran al informe de Telesalud Baja, que es el que yo les estaba mostrando, Mauricio tal vez es el que está, baja más Mauricio, porque baja Mauricio, Telesalud, baja, ahí está Telesalud, ver más, y ahí puedes descargar el informe. Qué pena que me extienda ahí un poquito, Francisco, pero creo que es una buena práctica que les quede, por lo menos como una ruta para empezar. Claro. El informe, miren, tiene baja, lo puedes descargar al final. Nosotros a la derecha están viendo, están las áreas sectoriales de interés, todas esas tienen, ahí está abajo, descargar informe. Cada área sectorial de interés, en el caso, por ejemplo, de El Salvador, pues ustedes ya también las han decretado: identidad digital, innovación y educación, modernización del Estado, innovación y TIC para agro, gobernanza digital. Nosotros también, si descargas el informe ahí, Mauricio, ellos pueden tener acceso al cómo la propiedad intelectual se traduce en información disponible para orientar por dónde arrancar, ¿cierto? O por dónde empezar un proceso de generación de valor en nuestros negocios. Si bajas, puedes bajar mucho rápidamente, más o menos hasta la página 5 o 6, que todo eso es introductorio. Hasta ahí más abajo, la siguiente. Baja, el informe baja. Eso ahí el informe baja, la tabla de contenidos, el informe empieza, baja, a mostrar las generalidades del área de oportunidad, baja por favor, para que lo pasemos muy rápido, mírenlo, ahí están, ¿cierto? El mercado, cómo está, qué países, baja, las necesidades, cómo es el mercado de productos y servicios en ese sector, cómo se comporta, baja por favor, quiénes son, digan baja también, los líderes globales, ahí eso es importante. ¿Qué oportunidades hay a nivel de producto, de servicio, de aplicaciones, dependiendo de las tecnologías, en consulta externa, en ayudas diagnósticas, ¿cierto? Entonces, todo esto que entiendo también nos mencionaba la compañera es un poco lo que se ayuda a hacer los principales jugadores, si tienen patentes, si tienen software, si no lo tienen, qué hacen. Es información que desde la propiedad intelectual ayuda en estos momentos a orientar un poco a que ellos puedan ir encontrando alternativas para agregar valor a esos negocios y poderse diferenciar. ¿Vale? Correcto, claro. Tenemos cerca de 15 preguntas. Solamente no vamos nosotros a poder contestar a todas en este momento, sin embargo... ya puede cerrar, Mauricio. Se podrá dar respuesta de esta de manera escrita o bien en la próxima sesión. Sin embargo, creo que muchas de las preguntas están relacionadas con los servicios o bien la información de contacto del CNR. Hay muchas preguntas relacionadas a cómo se registra la autoría sobre un código fuente, por ejemplo.
alguien que nos pueda ayudar a dar preguntas adicionales en el proceso del registro, en el caso del CNR. Hay una pregunta que se pueden registrar en la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual en línea. No sé realmente si se refiere a registro para recibir publicaciones que tenemos o registros en materia de patentes y registros de marcas, y por ello le pido a don Luis Canelo que tal vez nos pudiese precisar a qué tipo de registro se refiere. Están solicitando teléfonos, links para solicitar citas en línea. Debo de suponer que es para con el registro. Hay preguntas, licenciada Melby, ¿cuál es el proceso para registrar marcas y proteger software? Hay una pregunta bastante interesante, Catalina, que creo, y tal vez quisiera que lo abordara de manera muy puntual, como el tema de propiedad intelectual, de alguna manera, al momento de establecer un modelo de negocio, es un componente importante para contabilizar en ese proyecto que alguien quiera llevar adelante. Como repito, son muchas preguntas alrededor del tema de registro. Licenciada Melby, creo que ha salido usted premiada en cuanto a tener que recontestar. Sí, licenciado Lima. Algunas, espero haberlo hecho bien. He contestado un par en cuanto a los teléfonos de contacto, en cuanto a cómo acceder al depósito de lo que es el software, los códigos fuentes, que es mediante depósito de obra por derecho de autor, que sí. valga el comercial en estos tiempos. Ya tenemos varios meses que el servicio de solicitud de depósito de obra es totalmente en línea, la presentación y el pago. Entonces, sin necesidad de movilizarse a nuestras oficinas, pueden hacer la solicitud desde la comodidad de su casa a través el sitio de CNR, que ahorita se los dicto, es www.cnr.gov.sb. Ya dentro del sitio hay que buscar el apartado de propiedad intelectual, y dentro de propiedad intelectual pues ahí verán las 3 áreas que nosotros cubrimos: marcas, patentes y derecho a autor, para conocimiento general. Pero específicamente sí, el CNR dispone de una sección, apartado que dice servicios en línea. Igual dentro de los servicios en línea se busca propiedad intelectual y ahí se dispone de los servicios que nuestros usuarios hoy pueden hacer a través de la internet. El depósito de obra, como repito, sí, de los servicios que estamos dando totalmente en línea. Ahí está el servicio de precalificación, que también le llamaba. También ahí está el servicio de búsqueda fonética, que en este tiempo de epidemia fue un servicio que se nos disparó. Ya tenemos muchos años de tener ese servicio, pues gracias a que desde la administración de la licenciada Boone se creó este tipo de servicio. Le comentaba yo a ella de que ha sido muy beneficioso en estos tiempos, y lo que sí ha sido un limitante para nosotros es la reducción del personal. Pues, como comprenderán, en estos tiempos las restricciones sanitarias y el personal que tenemos que estar asistiendo somos menos, pero hemos logrado dar respuesta a esos servicios en línea que han presentado nuestros usuarios. Licenciado Lima, usted preguntaba al principio, comentaba de digamos, otras instituciones con las cuales nosotros nos podemos comunicar o coordinar en cuanto a la asesoría y asistencia a nuestros pequeños empresarios. Sí me parece vale la pena comentar que también trabajamos bastante de cerca con lo que es CONAMIPE. CONAMIPE da asistencia directa a esos pequeños empresarios y están en conexión con nuestro quehacer, con nuestras solicitudes, nuestros requisitos. Cuando ha habido necesidad, ellos lo han solicitado. Nosotros hemos llegado a brindar las sensibilizaciones correspondientes. En estos tiempos creo que hoy va a cambiar la forma en que llegaremos a dar la sensibilización, pues será a través de herramientas como las que actualmente estamos utilizando. Creería también que ahí sí
ya le compete más al Ministerio de Economía profundizar sobre los CATI, que también se tiene, que es administrado por Economía, que también es un centro de asesoría técnica para cualquier pequeño o persona natural que se quiera acercar y que se le brinde esa información. En cuanto al proceso de registro, sería creo que muy extenso explicarlo, todos los pasos. Siempre, creo que lo recomendable será que se aboquen al sitio web del CNR, porque también hay apartados en donde describimos paso a paso cómo es el procedimiento. De acuerdo, creo no que sé qué más. Yo creo que es correcto. Creo que es bastante la información que procesar, tanto la presentación de Catalina como la presentación de la licenciada Melby. Decirles que por parte de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual tenemos una serie de publicaciones específicas. Por ejemplo, el tema de marcas para las pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas, las patentes, que el tema de cómo se ve el tema de patentes para pymes, el tema de diseños industriales, el tema de derechos de autoría, en fin, hay una serie de publicaciones que con mucho gusto la organización puede compartir con ustedes. La organización también tiene cuenta con una serie de bases de datos bastante interesantes a raíz de manejar una serie de registros internacionales, entiéndase el registro en marca de patentes y el registro en tema de marcas, el cual se constituyen fuentes de información extremadamente interesantes desde una perspectiva de inteligencia de mercado. Es decir, cuáles son las industrias en auge, sectores en auge, tanto en tema de patentes, y como muy bien indicaba Catalina, el tema de esta información resulta extremadamente útil a la hora de proyectar nuestros modelos de negocio. Tenemos una pregunta muy interesante de parte de doña Daisy Renderos, de la Universidad de El Salvador, que le prometo la vamos a contestar el próximo viernes. Solo se la adelanto a Catalina porque creo que el tiempo se nos terminó. Y dice la pregunta: me gustaría que Catalina pudiera complementar sobre la creación del spin-off, si puede mostrarnos un ejemplo de colaboración academia, universidad pública y privada, Estado, industria, como contribución a la solución de problemas del país y como estímulo o apoyo a mejorar para la competitividad del país desde la generación de la propiedad intelectual. Doña Daisy, es una pregunta extremadamente interesante. Y se la dejamos de deber a doña Catalina tal vez para el próximo viernes. Por nuestra parte, como Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, quiero trasladar los saludos de nuestra directora, la doctora Beatriz Amorín Borges, como nuestro subdirector, el señor Osvaldo Gironés, que por compromisos de última hora no han podido asistir, pero ellos estarán presentes el próximo viernes conforme la agenda establecida. Muchísimas gracias por nuestra parte. Muchísimas gracias a Catalina y Melby. Gracias a ti, Francisco, a todos los participantes y esperamos conectarnos en 8 días para continuar con nuestro diálogo. Les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar con este interesante tema. De igual manera, agradecemos al licenciado Francisco Lima de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual por estar moderando este webinar, así como damos un agradecimiento al licenciado Diego Goches, a la ingeniera Andrea Pérez de Novoa, así nuevamente los agradecimientos para la maestra Catalina, para la licenciada Melvin por haber dado este conocimiento sobre el tema tan grande de propiedad intelectual y que tenemos a bien que todas las personas que han participado en este webinar están bastante interesados.
Así como lo mencionaba también la maestra Catalina y el licenciado Lima, el próximo viernes los estamos invitando para que puedan acompañarnos al próximo webinar, donde estaremos dando seguimiento al tema de propiedad intelectual con el webinar El valor del capital intelectual en las pymes, perspectivas de utilización y formas de exploración. De antemano, muchas gracias a todos ustedes por la participación y los esperamos en los próximos webinars que estaremos realizando. Damos por finalizado este webinar. Tengan todos muy buenos días.